Buenos días, alumno del segundo año de secundaria. Les saluda la profesora Sharon y nuestros Espino. El día de hoy vamos a estudiar la clasificación del tejido epitelial. Pero antes vamos a recordar que nuestro cuerpo tiene cuatro tipos de tejidos: el conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso. El conectivo es aquel tejido que va a servir de relleno en el cuerpo. El epitelial es aquel tejido que va a recubrir los órganos internos y las superficies externas del cuerpo. El tejido muscular es aquel tejido que va a formar los músculos y el tejido nervioso va a formar el sistema nervioso. A las 3 semanas del desarrollo embrionario se van a observar tres capas: ectodermo, la capa superior o externa; mesodermo, la capa media; y endodermo, la capa interna. Del ectodermo van a derivar el tejido epitelial y tejido nervioso. Del mesodermo, el epitelial conjuntivo muscular; y del endodermo, el epitelial. Si ustedes se dan cuenta, estas tres capas van a originar al tejido epitelial, pero la diferencia es que cada tipo de tejido epitelial va a originar un órgano específico. El tejido epitelial es aquel tejido simple que va a cubrir y proteger todas las superficies del cuerpo, tanto superficies externas como internas. El tejido epitelial se va a clasificar en dos tipos: en epitelio de cubierta y epitelio glandular. Tejido epitelial de revestimiento o cubierta son aquellos tejidos epiteliales que van a tapizar superficies internas y externas del cuerpo. Tenemos tres tipos de tejidos de cubierta. Tenemos el tejido epitelial simple, que son aquellos tejidos que están compuestos por una sola capa, como ven en la imagen, de células, y que permiten el intercambio de sustancias de la secreción, absorción y transporte. El primer tipo de tejido simple epitelial es el tejido simple plano, pavimentoso o escamoso. Este tipo de tejido que ustedes observan en la pantalla va a formar la parte interna de los vasos sanguíneos, como las venas y arterias; va a formar los alvéolos, que son órganos donde se intercambia el CO2 con el oxígeno. El otro tipo de tejido epitelial simple es el cúbico, como ustedes observan en la imagen, tiene forma de cubitos, que va a tapizar a los ovarios, parte interna; que va a formar las glándulas sudoríparas, son aquellas que producen el sudor para que nuestro cuerpo no pueda recalentarse cuando estamos haciendo alguna actividad. Y el sudor es una forma en la cual el cuerpo se enfría a través de la eliminación de agua. Y también va a formar la retina y el cristalino, que son órganos del ojo. El otro tipo de tejido simple es el tejido simple cilíndrico, o también llamado plasmático no ciliado. Este tipo de tejido va a formar el estómago, el intestino grueso, el útero. El otro tipo de tejido simple epitelial es el cilíndrico con chapa estriada o microvellos. Como ustedes pueden observar acá, es como si tuviera unas prolongaciones, como vellitos. Este tipo de tejido va a formar el intestino delgado, que es encargado de absorber los nutrientes de los alimentos. Y también va a formar la vesícula biliar, que es un órgano que almacena la bilis, que es un líquido producido por el hígado para destruir las grasas. El otro tipo de tejido simple es el cilíndrico con cilios. Va a recubrir las trompas de falopio, que es donde ocurre la fecundación, y las vías respiratorias, como las fosas nasales. El segundo tipo de tejido epitelial de revestimiento o cubierta es el estratificado. El tejido estratificado es aquel tejido que tiene más de una capa de células, que protege los tejidos y órganos que están sometidos al uso y desgaste constante. ¿Qué tipo de tejido epitelial estratificado vamos a encontrar? El plano con queratina. Queratina es una proteína. Por eso es importante conocer ello, porque la queratina va a formar la piel. Y es por eso que el tejido estratificado plano va a encontrarse en la piel, ¿no? Sobre todo en la epidermis, como ustedes pueden observar en la imagen, que es la capa superficial de la piel. El otro tipo de tejido es el plano sin queratina.
no tiene esa proteína que va a dar formación, pero sin embargo va a mantener húmedo la zona del órgano. Por ejemplo, la boca tiene una mucosa interna y si tú tocas esa mucosa está húmeda porque tiene un tejido estratificado plano sin queratina. También forma el esófago este tipo de tejido. El otro tipo de tejido estratificado es el cúbico, que forma el esófago en los fetos y también diferentes tipos del embrión. El cilíndrico es aquel tejido que va a formar la conjuntiva ocular, que es la zona que reviste los párpados y la superficie del ojo. Y también la uretra masculina, que es el orificio de salida de la orina en los varones. El otro tipo de tejido estratificado es de transición o polimorfo. Este tipo de tejido va a recubrir la parte interna de la vejiga. La vejiga es un órgano muscular que va a almacenar la orina. El otro tipo de tejido que vamos a estudiar epitelial es el tejido epitelial glandular. Existen dos tipos de epitelio, el exocrino y el endocrino. Este tejido va a formar a las glándulas. Son aquellos órganos que van a secretar, producir y liberar sustancias en el cuerpo. El tejido epitelial glandular, llamado epitelio exocrino, va a formar todas las glándulas exocrinas. Son aquellos órganos que van a secretar sustancias al exterior mediante una cavidad o un tubo. Por ejemplo, en la imagen tenemos una glándula exocrina llamada glándula salival. ¿Qué va a producir esta glándula? Saliva. La saliva de la glándula va a salir hacia el exterior, hacia la boca. Este es un ejemplo de glándula exocrina, que es creada por el tejido epitelial exocrino. Y así también tenemos la sudorípara, que va a producir el sudor, la sebácea, que va a producir el sebo, la grasita, y así sucesivamente. El siguiente tipo de epitelio es el endocrino. Va a formar todas las glándulas endocrinas. La secreción que van a producir, el líquido que van a producir es para dentro del cuerpo y esta va a ser trasladada por la sangre. Por ejemplo, tenemos la hormona de crecimiento, la hipófisis. Si esa es la hipófisis, va a crear la hormona de crecimiento y esa hormona de crecimiento se va a vertir a la sangre para que funcione dentro del cuerpo. Y así tenemos al hipotálamo, a la tiroides, el páncreas, a la suprarrenal, que son glándulas que van a producir sustancias llamadas hormonas que no van a tener un conducto para que se viertan al exterior, sino que van a ser trasladadas estas sustancias a través de la sangre al cuerpo específico para que pueda trabajar en ello. Alumnitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.